Hola, me voy de YouTube. No. Hola, amigues. Sí, como lo oyeron, dije amigues. Al final de este video van a saber por qué estoy de acuerdo y no tengo ningún lío con usar palabras como todes, amigues, niñes, porque hoy vamos a hablar de cómo el lenguaje afecta el modo en cómo vemos el mundo. Es como si usáramos gafas que tienen lentes de distintos colores y esos lentes influyen en el modo en que vemos los objetos según dichos colores. ¿Vemos el mundo desde nuestra libertad de decisión? Pensamos lo que pensamos porque así lo queremos, sentimos lo que sentimos, porque juzgamos como juzgamos. No encuentro fallas en su lógica. El lenguaje nos dice qué pensar del mundo, porque el lenguaje es la configuración de nuestro cerebro para interpretar la realidad. Así como podemos coger nuestro celular y configurar que los iconos se vean grandes o pequeños, el lenguaje es la configuración que hay en nuestro cerebro y configura el modo en que vemos la realidad. ¿Pero esto qué es? El lenguaje que aprendemos desde que nacemos configura el modo en que vamos a experimentar la vida, a pensarla e incluso a sentirla. ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? ¿Cómo hemos llegado a esto? Estudiando las lenguas de todo el mundo, las más antiguas, las más jóvenes, las más habladas, las menos habladas, las más lejanas, las más cercanas, en fin, y comparándolas e intentando traducir mensajes de unas a otras. Por ejemplo, en la lengua Ifaluk, que es hablada en un atolón también llamado Ifaluk de las Islas Carolina en el Pacífico, existen algunas palabras que no tienen equivalentes con palabras en nuestro idioma y que reflejan emociones de las personas que hablan Ifaluk. Son 5, lamento la pronunciación porque no sé hablar Ifaluk. La primera de ellas es Fago. Es un tipo de amor que es el resultado de mezclar compasión con tristeza. Por ejemplo, el amor que se siente por alguien producto de una enfermedad. Song es una ira sin agresividad que intenta que el ofensor cambie de actitud. Care es una alegría tan grande, me da risa decirlo, que te hace querer dejar tu trabajo. Ngu, algo así se pronuncia, es un tipo de cansancio y de frustración que viene del resultado de obedecer a las personas superiores, lo que puede sentir alguien después de trabajar todo el día y recibir órdenes de sus superiores, así como se siente al final del día. Eso es un gu. Y por último está Waires. Waires es una incertidumbre que tienes porque se te plantean dos problemas de difícil solución y tienes que elegir cuál de los dos resolver primero. La gente de Ifaluk puede sentirse así porque su lengua le da palabras para nombrar esas emociones. Nosotros, en cambio, de nuestro lado del mundo, no nos podemos sentir de esa manera porque nuestra lengua no tiene palabras que nombren esas formas particulares de sentirse, aunque tengamos otras. Eso tal vez quiere decir que cuando nos sentimos de modos en que no podemos explicar, estamos traspasando las barreras de nuestra propia lengua y tenemos entonces que recurrir a la poesía para que sea ella la que nos pueda explicar con sus metáforas y con muchas palabras nuestros estados emocionales, ya que nosotros no encontramos en nuestra lengua un concepto único que pueda nombrar eso que sentimos. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? La realidad está cubierta de palabras, así como un piso está cubierto de baldosas, aunque solo tiene una capa de baldosas, la realidad en realidad tiene varias capas de palabras. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto es una regla, esto es un portaminas y esto es un juguete. Estas tres cosas, no sé, quise hacer un malabar. Es una broma, ¿verdad? Estas tres cosas están hechas de plástico, pero estas dos son útiles escolares. En cambio, esta es un juguete. Las tres cosas caben dentro del concepto plástico, pero las tres no caben dentro del concepto útiles escolares. Entonces, la palabra regla está cerca de este objeto, la palabra portaminas está cerca de este objeto. La palabra plástico está cerca de estos tres, pero en realidad está más lejos que la palabra útil escolar. Útil escolar está cerca de estas dos. Y plástico estaría por encima de útil escolar. De esa forma funciona como las palabras son capas que se van asentando sobre la realidad para nombrarla.
Lo anterior es una forma que tiene nuestra lengua, una forma propia para organizar la realidad. También hay muchas lenguas que tienen esa forma, pero hay otras que no. Por ejemplo, imaginemos que en el mundo, y esto es posible, exista una tribu en la que no tengan una palabra para nombrar al ciervo, es decir, a todos los ciervos que lo rodean, pero sí tengan palabras como ciervo mayor, ciervo menor, ciervo recién nacido, ciervo a punto de morir, ciervo grande, ciervo pequeño. Esa es la forma en que esa comunidad, a través del lenguaje, organiza su realidad. Bueno, ¿y qué con eso? Pues que la forma en que un lenguaje organiza la realidad es la forma en cómo las personas que hablan ese lenguaje viven su realidad. No hay mejores o peores formas de organizar la realidad. No hay lenguas superiores o inferiores. El alemán no es superior a ninguna lengua indígena. Lo que sucede es que cada lengua evoluciona para lo que su gente la necesita. Por ejemplo, hay lenguas que funcionan y son útiles en entornos completamente naturales. Hay expediciones que han muerto completamente de hambre, no como que quedaron muy hambrientos, sino que literal murieron, porque estaban en territorios donde la proteína estaba en insectos y en larvas. Pero como en su lengua, ni en su cultura, las larvas y los insectos estaban clasificados como alimento, estos expedicionarios no los consumieron y por eso murieron. Entonces, ¿por qué estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo? ¿Qué tiene que ver todo esto? Cuando decimos cosas como el hombre ha evolucionado, hay que cuidar a los niños, ¿estamos hablando del hombre y de la mujer, de los niños y las niñas? No, yo diría que no, porque la palabra hombre contiene a eso que llamamos hombre y excluye a eso que llamamos mujer. Lo mismo sucede con las palabras niño o niños si las decimos en plural. No contienen a las palabras niña o niñas. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo, ¿eh? Usar palabras como niñez no es destruir la lengua, es intentar transformarla desde las palabras para llegar a cambiar el pensamiento e incluso cambiar la forma en que actuamos. No va a resultar nada malo intentar transformar el modo en que vemos el mundo, menos si lo que estamos intentando transformar es una forma injusta y de discriminación en el que históricamente no se le ha dado a la mujer el lugar que podría ocupar en la sociedad o que merece ocupar. Después de decir todo esto, quiero aclarar que mi interés real no es decirle a nadie qué es lo correcto o lo incorrecto, y ni determinar que debemos decir les niñas o siempre decir los niños y las niñas. Mi interés es invitarles a reflexionar sobre cómo el lenguaje influye en la forma en que vemos el mundo, porque así tal vez descubriremos que el modo en que hemos venido usando las palabras desde hace siglos, por mucho tiempo, ha construido formas de discriminación que ni siquiera nos hemos dado cuenta que estamos aplicando día a día cada vez que hablamos. Bien, bueno, esto era lo que quería contarles hoy, de lo que les quería hablar, pero no quiero irme de este video sin dejarles una pregunta. Y es, si el lenguaje determina el modo en que vemos el mundo, ¿será que siempre hemos pensado el mundo dentro de los límites de nuestro lenguaje? Ah, Homero, este mundo no es para alguien tan bello como tú. ¿Podemos sobrepasar esos límites?